¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy vamos a hablar de mi última adquisición, la BMW R1250 GS Triple Black. Así que nada, vamos con la intro y hablemos de mi experiencia con esta moto en estos últimos meses. Dentro intro. Bueno, la verdad es que llevo un tiempo queriendo hablaros de esta moto. Ya llevo 3 meses con ella, 8.400 kilómetros recorridos en estos 3 meses. Me ha coincidido un par de viajes bastante bonitos que vais a ver más adelante en el canal. He ido a la zona de Zamora, Ribes del Duero, Pirineo, Ruta del Silencio. Vamos, que me he movido bastante estos últimos 3 meses y puedo decir que por fin puedo hablar con un poco de propiedad a la hora de, digamos, criticar o hablar sobre esta moto. Lo primero de todo, quiero contar mi experiencia con con la introducción en el mundo BMW, ¿no? Al final, cada marca tiene su experiencia, cada marca tiene su, digamos, ese halo o experiencia de usuario propia, ¿no? Y la de BMW es bastante particular. Primero quiero poneros un poco en contexto. Llevo poco más de 10 años andando en motos grandes. Tuve 2 años y medio una Honda CBF 600S y ahí me di cuenta que lo mío era hacer rutas muy largas e irme de viaje y vacaciones con la moto. Por lo tanto, al volver de Alpe suizo, la vendí y me compré la Triumph Tiger 800 que he tenido durante unos 8 años aproximadamente. Luego la cambié por la que, como ya todos conocéis, la Triumph Tiger 900 GT Pro, que me ha durado pues 14 meses y 24.000 kilómetros también. Muy disfrutada la moto y ahora, digamos que he dado un salto cualitativo y me he ido a una BMW R1250 GS, ¿no? El lado oscuro, que dirían muchos. Bien, pues la experiencia con esta marca, ya de primeras en foros, presentaciones en foros de la moto, presentación mía, del canal, y luego ya los comentarios recibidos por otros usuarios o otros moteros, tanto conocidos como no tan conocidos. Pues digamos que la experiencia ha sido un poco agridulce. Básicamente porque no diría la marca, sino más bien el modelo de moto en concreto tiene muchos detractores. La historia es que, ¿por qué tanto detractor? ¿Qué pasa con la moto? ¿Qué pasa con las GS, ¿no? ¿Tanto odio reciben? O la pregunta es, ¿la gente odia las GS o la gente odia a quien va en una GS? En su día abrí un hilo sobre esto en Foro Coches, el cual dio muchísimo de qué hablar. Más de 40 y pico, 50 páginas de foro hablando del tema. Y yo diría que al final la conclusión es que la mayoría de gente no odia la moto, odia al que va encima. Habría que preguntarse el por qué. Bien, pues mi experiencia personal, sobre todo en los foros, es el fanatismo que hay con esta moto. Un fanatismo un tanto peligrosamente extremo. Es decir, hay muchísimo usuario en la que tiene una fe ciega en esta moto de que es la moto, ¿no? Y el comentario muchas veces suele ser ese. Esta es la moto definitiva, ¿no? Que leía recientemente en el foro de BMW. Y la verdad es que para mí, sinceramente, no lo es. O sea, es una gran moto. Es una muy buena moto, ¿verdad? Tiene sus muchas pegas, sus cosas que te hacen pensar, joder, para lo que vale esta moto, son más de 20.000 euros. ¿Cómo puede tener estas cosas, no? Y claro, no te atrevas a criticar la moto delante de otros usuarios que tienen la moto, de esos fanáticos sobre este modelo. Es muy curioso. Entonces, bueno, la experiencia es un tanto agridulce al principio, sobre todo tal vez por la comunidad que le rodea, y luego está la animadversión hacia el modelo en sí, ¿no? Bueno, una vez superada este, digamos, choque de realidad, por así decirlo, y esta introducción en el mundillo de BMW, toca afrontar los aquellos de esta moto. Porque sí, amigos, tiene sus aquellos. No es la moto definitiva, que no significa que no sea una gran moto y que la estoy disfrutando como un enano. Bien, tiene varios puntos flojos y para mí uno de ellos es la suspensión. La que en teoría debería ser una suspensión magnífica, suspensión electrónica activa, la cual va adaptándose constantemente a la superficie del terreno, incluso ajustando la precarga, dando una mayor rigidez al chasis cuando así lo requiera. En mi opinión le falta un poco de ajuste o una calibración un poco más permisiva para el usuario, ya que en el modo road, por ejemplo, en el modo carretera, se me antoja demasiado blanda, demasiado rebotona, y en cuanto tomas un par de curvas parece un auténtico barco. También, por ejemplo, una gran pega en mi caso es, ya que mide 1,70 y llego bastante justo al suelo, a la hora de activar
la precarga automática, la cual se va adaptando automáticamente en función del peso que detecta la moto y el tipo de conducción, etc., la moto cambia de altura a su parecer. Cambia de altura porque cambia la precarga. La precarga afecta a la altura de la moto. ¿Y cuál es el problema? Que cuando voy a echar el pie al suelo me encuentro con que la moto no está a la altura que yo me espero, provocando una alta posibilidad de caída en parado, la cual me ha dado unos cuantos sustos y me ha puesto nervioso unas cuantas veces. Es algo que no me termina de gustar mucho. Eso sí, dinámicamente, mientras vas curveando con la moto, si la pones en modo dinámico, la suspensión es espectacular. Una auténtica tabla, se mueve muy bien y va genial. Y otra de las decepciones que me he llevado con la moto, tal vez incluso la mayor decepción que me he llevado con esta moto, es la protección aerodinámica. Bien, desde que tengo esta moto, tengo todavía más razones para tener que usar tapones mientras conduzco. El ruido generado en el casco es brutal, y no es por el Akrapovic. He ido detectando un montón de flujos de aire que van y chocan con mi cuerpo, y el aire entiendo que sube hacia arriba generando turbulencias y generando ruidos. Uno de los mayores chorros de aire proviene de la zona de los intermitentes, que se mete hacia adentro, que es donde se estrecha un poco el carenado de la moto y genera un chorro de aire que me da directamente más o menos en las costillas. Y otra cosa que no me la esperaba y es espectacular el ruido que genera, o al menos el ruido que provoca mientras conduces, es el pedazo agujero que hay en la horquilla, desde la cual puedes ver la rueda, y hace que entre muchísimo aire hacia la zona del conductor. Y esto me hace pensar se supone que esta moto está hecha para viajar, esta moto está hecha para ir muy rápido a altas velocidades de autovía, con una comodidad impresionante, y para mí la insonoridad también es sinónimo de comodidad. Comparando con la Tiger 900, me sorprende que la Tiger, para lo estrecha que tenía la cúpula, protegía mejor en general que la GS. Hace una semana y poco le he puesto una nueva cúpula, le he puesto la GB, que sería equivalente a la cúpula de la GS Adventure, y sí he notado algo más de comodidad en autovía, con menos turbulencias, pero el ruido sigue estando ahí porque el ruido proviene de la zona de la horquilla. Es muy curioso, eso sí. ¿Por qué tenemos este agujero en la zona de la horquilla? Porque la moto esta tiene un radio de giro espectacular, lo mucho que puedes girar el manillar y cómo puedes mover y dar la vuelta en un área súper pequeña, hacer un giro de 180 grados o un cambio de sentido en un tramo muy estrecho de carretera, porque el manillar gira muchísimo y claro, hay que darle hueco a ese manillar para poder girar, por lo tanto provoca que el hueco de la zona del manillar sea mucho mayor, lo cual tienes ventajas y desventajas por culpa de eso. Pero en mi caso, bueno, llevo ya un tiempo conduciendo con tapones y te vas acostumbrando. Pero me parece una putada, por así decirlo. Esperaba una mayor protección aerodinámica en esta moto. Dentro de poco os voy a hacer unos vídeos hablando sobre los 5 puntos que más me gustan de la GS y los 5 puntos que menos me gustan de la GS, pero bueno, ahora mismo sentía la necesidad de tener que contaros todo esto, ya que muchos me habéis preguntado qué tal con la GS, por qué he vendido la Triumph Tiger, etcétera, etcétera. Pero bueno, simplemente quería transmitir estas sensaciones hasta el día de hoy, después de 3 meses. Todavía tengo unos cuantos vídeos pendientes de subir con la Triumph Tiger 900 y poco a poco iré subiendo vídeos también con la GS. Lo que sí quiero recalcar, que tal vez con lo que más estoy disfrutando de esta moto es con su motor, con el sonido del Akrapovic, que junto con este Boxer pues suena maravillosamente, el par motor desde abajo, el poder apretar en la salida de curva, que es lo que a mí me encanta, y poder salir disparado de una curva me encanta, es lo que más disfruto de una moto, y con esta moto pues lo consigo. Luego, otra de las reflexiones que tengo sobre esta moto, sobre todo, bueno, todo el mundo conoce lo que se dice, ¿no? Sobre las GS, es la moto de viejos, ¿no? Por así decirlo. Al poco de comprarla reflexioné sobre ello y me hice la pregunta, o me di cuenta de por qué la gente dice esto. Y es que yo mismo me he dado cuenta que esta moto, exagerando un poco, no transmite nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú vas rodando muy rápido con la moto y no tienes esas sensaciones de un motor mega revolucionado, haciendo ruido bestial, chillando ahí el motor como loco, teniendo que ir tú con los nervios a flor de piel, tirar de freno a saco para adaptarte a la velocidad de la curva. No sé, no, esta moto no te hace ir así, esta moto te hace ir rápido sin tú darte cuenta, te permite ir muy rápido y no transmite nada porque la suspensión se lo come todo, te permite tocar ligeramente el freno y que la moto frene mucho.
y bien y tranquila. Entonces, esto me da la sensación que al final de una ruta de 500 kilómetros no me sienta cansado. Y tal vez por eso tanta gente, digamos entrados en edad, tengan esta moto, ¿no? Ya no solo por el tema económico, sino por las sensaciones de tener que ir cómodo en una moto. A mí lo que me ha encantado es eso, me ha encantado el poder meterme una pechada de kilómetros y luego sentarme y decir, estoy genial, o sea, estoy de puta madre, no estoy cansado, no estoy reventado. No me duele el culo. Llevo no sé cuántas horas sentado en la moto y no me duele el culo. O sea, es otra de las reflexiones que tengo sobre esta moto, ¿no? Lo cómoda que es y el tema de no transmitirte sensaciones que obviamente habrá mucha gente que odie eso, habrá mucha gente que no, yo quiero sentir la adrenalina cuando voy a andar en moto, quiero sentir el motor revolucionado ahí y tal. No sé, yo disfruto de tomar una curva rápido, disfruto de unas curvas enlazadas, una detrás de otra, disfruto de ir cambiando de pesos en la moto, el cambio de direcciones, el moverme con la moto, el fluir con la curva. Sinceramente, el ir con la moto a reventar no me llama la atención, pero me encanta que ese toque de, digamos, macarrismo se lo da el Akrapovic, porque suena espectacular. Y me encanta que cuando cambio de marcha con el cambio Pro, es decir, el Quick Shift, la moto petardea, rollo los DSG de Volkswagen en un Golf GTI o en un Golf R. Esos toques, ese es el toque de macarrismo que me gusta y luego además que la moto es comodísima. Así que nada, simplemente me sentía con la necesidad de compartir esto con vosotros y como siempre, pues si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dierais vuestra opinión sobre la GS, sobre el mundo BMW, sobre lo que opina la gente sobre las BMWs, etcétera. Me gustaría que me dejarais un comentario al respecto y si no os habéis suscrito, pues como siempre, suscribiros al canal para más vídeos porque en un futuro os voy a traer una review muy completa y extensa de la BMW al detalle y os voy a decir qué es lo que más y lo que menos me gusta de esta moto. Así que nada, gente, gracias por estar ahí, nos vemos la próxima semana. Un saludo y adiós.